Muy bien, pues vamos a continuar con la serie que habíamos empezado hace algunas semanas. Eh, ¿Qué les pareció Betito la semana pasada? Sí, sí. Todavía no termino de escuchar todo el mensaje, Beto, pero empezaste muy bien. No llegué como a la mitad. Empezaste muy bien. Gracias también, no saben, qué padre es poder de pronto descansar y delegar todo el domingo, decir todo va a estar bien. Y la iglesia sigue moviéndose, sigue siendo bendecida y poder descansar en personas siempre clave para esto, para la organización de la cena de ayer. De verdad que fue una gran semana de ver cómo la iglesia cada vez se involucra más y eso es un gran gozo para nuestras vidas y cómo contamos con gente tan talentosa siempre para cualquier área. En esta iglesia hay mucho talento y por eso también muchas gracias a Dios por las personas que Él trajo y que nos apoyan en cada área, en cada necesidad. Vamos al Salmo 139, 1 al 6, por favor. Salmo 139, déjenme saco todo lo de la bolsa que luego me distrae. Ahí sí suena mi celular, Monchis le dice que no estoy, es que estoy ocupado. Salmo 139 es un salmo que empieza hablando de dos atributos de Dios en particular. Ustedes los van a ir detectando. Es un salmo precioso. Dice David, que es quien lo escribe: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya lo sabes todo. Tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado y no lo puedo alcanzar. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad de estar delante de tu presencia, expuestos a tu palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, que cualquier estorbo que haya ahí en el corazón, que cualquier barrera mental, Señor Jesús, que yo mismo haya construido para tu sabiduría, hoy pueda ser derribada por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en esta primera parte, David está hablando de un atributo muy hermoso de Dios, que es la omnisciencia. ¿Qué quiere decir la omnisciencia de Dios? Que Dios todo lo sabe. Su conocimiento es infinito. Dios tiene toda la información necesaria acerca de todas las cosas en el universo. Eso implica que Dios no puede aprender nada. Implica también que Dios no puede olvidar nada. Si Dios olvidara algo, entonces ya no sería omnisciente. Si Dios tuviera algo nuevo que aprender el día de mañana, entonces ya no sería omnisciente. La omnisciencia de Dios está ligada a su deidad. La omnisciencia de Dios, el hecho de que Dios sepa todas las cosas, es lo que lo hace en primer lugar un juez justo. Un juez justo es aquel que tiene toda la información necesaria. Eso implica que cuando Dios emite un juicio acerca de algo, lo hace teniendo en consideración todos los elementos. Uno cuando emite un juicio de algo muchas veces puede ser guiado por la superficie, por la apariencia o por las circunstancias, pero Dios tiene toda la información necesaria. Por lo tanto, sus juicios son justos. Sus palabras son completamente fundadas en el sentido de que Él tiene toda la información de algo. Cuando Dios dice algo, es como cuando decía mi abuelita: si te digo que la burra es prieta, es porque tengo los pelos en la mano. Discúlpenme el brevario cultural aquí. Pero eso es cierto. Dios dice algo, Dios decreta algo, Dios actúa y lo hace con pleno conocimiento de todo.
Ahora, este salmo es tan teológicamente profundo porque ahora David a continuación empieza a desarrollar la omnipresencia de Dios, pero ese no es materia de estudio esta mañana. Más adelante el versículo 13 es lo que, en mi opinión también, constituye la omnipotencia de Dios. Versículo 13 del Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. ¿Le has dado gracias a Dios por eso? ¿Por cómo te hizo? Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Entonces, estamos leyendo dos atributos muy hermosos de Dios. La omnisciencia, Dios sabe todo. La omnipotencia, Dios puede hacerlo todo. ¿En qué sentido se ve la omnipotencia de Dios? Que Dios nos está formando desde pequeños. Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa y la capacidad más hermosa de Dios es la de crear, la capacidad de dar vida. Ya hablamos acerca de la omnisciencia. La omnipotencia tampoco es materia de estudio el día de hoy. Bueno, pastor, entonces ¿de qué quieres hablar? Algo muy hermoso que está oculto detrás de ambos atributos y es la sabiduría de Dios. Dios no solamente posee todo el conocimiento que Dios posee es perfectamente utilizado en cada cosa que Él hace. Dios no solamente tiene información, Dios utiliza esa información de una manera hermosa. Dios no solamente tiene habilidad creativa, poder creativo, Dios utiliza esa habilidad en una forma sabia y perfecta, de tal forma que lo que Dios hace siempre es bueno. Dice J.I. Packer, la sabiduría sin poder es simplemente patética. Es como una caña quebrada. El poder sin sabiduría es simplemente aterrador. Y lo que Dios hace, lo hace todo, no solamente con conocimiento de causa, sino con una perfecta sabiduría. Por eso podemos entender y podemos percibir cómo David, al estar escribiendo este salmo, lo dice desde un tono de seguridad. La omnisciencia de Dios podría asustarnos a la luz de que somos pecadores, a la luz de que nuestros pensamientos muchas veces podrían asustar a alguien. Si alguien pudiera saber lo que estás pensando todo el tiempo, probablemente asustarías a las personas. ¿Qué piensas cuando alguien se te atraviesa en el tráfico? ¿Qué piensas cuando alguien te traiciona? ¿Qué piensas cuando estás muy molesto? ¿Qué piensas cuando estás muy frustrado y muy triste? Nos daría pena publicarlo, pero Dios lo sabe. Dios sabe que pensamos todo el tiempo. Dios conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón y sin embargo Dios está ahí. Por eso David no habla de la omnisciencia de Dios como alguien asustado que sabe que está siendo observado, como si estuviera en Big Brother, en una cosa así. Dios tiene certeza, seguridad y confianza en que Dios sabe todo. Pero esa certeza y esa confianza viene de algo muy importante, que Dios no solamente lo sabe todo, Dios sabe lo que hace en cada momento y lo que hace es lo mejor, porque Él es sabio. Y me encanta cómo cierra David: en tu libro se escribieron los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Dios no solamente da vida,
Dios no solamente tiene el poder de crear, Dios tiene el cuidado de que aquellos que Él creó estén plantados en esta tierra con un propósito. Nada de lo que sucede en este mundo es casualidad. Si Dios solamente fuera omnipotente, podría ser el caso. Pero Dios no solamente es omnipotente, es sabio. Entonces, no solamente descansamos en que Dios sabe y Dios puede. Dios sabe lo que hace y todo lo que Él hace es lo correcto, porque Él es más sabio que nosotros. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Su sabiduría es inexplicable, insondable. Pablo prorrumpió en una exaltación cuando dice: qué profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es más alta que los hombres. Entonces, lo más hermoso y la mejor noticia de este salmo es que, si bien es cierto, Dios no comparte su omnisciencia con nosotros. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos toda la información? Bueno, no es muy complicada la pregunta. Quizás no tenemos en la cabeza toda la información, pero tenemos acceso a un montón de información. ¿Y qué ha hecho la humanidad con toda la información a la que tiene acceso? A veces parece que son pasos hacia atrás. De pronto, con todo el acceso a la información, hay gente que de pronto creyó que la tierra era plana y que hay una conspiración en todos los gobiernos mundiales para hacernos creer que fue redonda. O sea, hay mapas de mucho antes de Cristóbal Colón con la tierra redonda. Y de pronto, en el siglo XXI, en la cúspide de la era de la información, hay gente que cree que la tierra es plana. ¡Wow! Toda la información, bytes y bytes y bytes al infinito de información, y el hombre cree eso. Y eso es una de muchas. El acceso a la información no nos ha hecho mejores como raza humana. No ha hecho mejor a la sociedad. Entonces, Dios tiene razón en no compartir su omnisciencia con nosotros. Ahora imagínate la omnipotencia. ¿Cómo Dios podría compartir la capacidad de ser todopoderoso a un corazón caído? Eso simplemente sería catastrófico. Pero Dios se encarga de compartir lo más importante que Él tiene. Esta virtud enaltecedora de sus atributos, la sabiduría, la cúspide, la corona de por qué Dios hace lo que hace y cómo Dios hace con lo que sabe. La sabiduría sí la ha compartido hacia nosotros. Los teólogos han dividido algunos atributos de Dios en comunicables e incomunicables. Todos los atributos incomunicables de Dios son aquellos que lo retratan como una figura de deidad, el creador más alto, más elevado. Por lo tanto, no tenemos acceso a esos atributos. Sin embargo, algo tan hermoso como la sabiduría, Dios la ha hecho un atributo comunicable. Algo tan profundo y tan bello como la santidad, Dios lo ha hecho un atributo comunicable. Su amor, su benevolencia, su paciencia, Dios se ha encargado de comunicar las cosas que verdaderamente hacen eco en la eternidad. Las cosas que verdaderamente necesitamos tú y yo en esta vida son las que Dios nos permitió acceder a ellas. El tema con la sabiduría es que no solamente es una virtud intelectual. Cuando leemos acerca de la sabiduría en las Escrituras, nos damos cuenta que la sabiduría es, aparte de una virtud intelectual, es una virtud moral. Alguien que es sabio no es solamente alguien que tiene todas las respuestas, es alguien que utiliza esas respuestas y actúa de forma recta delante de Dios. Alguien que es sabio
sabe conducirse por el camino correcto. Alguien que es sabio agrada a Dios, no solamente porque piensa lo correcto, sino porque utiliza esa información y hace lo correcto. Gracias a Dios que compartió su sabiduría con nosotros. Gracias a Dios que no solamente Él es sabio y nos impresiona con su sabiduría, sino que Él imparte sabiduría a sus criaturas. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la sabiduría. De hecho, los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios los podríamos clasificar como una oda a la sabiduría. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros conozcamos la verdadera sabiduría de Dios. Porque tenemos un grave problema. La mente caída del hombre tiene un grave problema, y ese problema es la necedad. Me gusta cómo lo define el autor Paul David Tripp. Dice: uno de los resultados devastadores del pecado es que nos rebaja a la condición de necios. ¿Qué es lo que dice Proverbios acerca? ¿Qué es lo que hace el necio? Y no estoy tomando lista, entonces no se vayan a incomodar. ¿Qué es lo que hace el necio? Desprecia la sabiduría y la instrucción, entristece a sus padres, habla hasta por los codos y caerá de narices. Todo esto está en Proverbios. Siempre cree estar en lo correcto, no piensa antes de actuar y aún se jacta de ello. Es arrogante y descuidado, rechaza la disciplina de sus padres. No les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Wow, todo internet lo definió Proverbios 18:2. Inicia pleitos con facilidad, gastan todo lo que consiguen. Es imposible separarlo de su necedad, aunque lo muelas como al grano en un mortero, dice Proverbios 27:22. Confía en su propia sabiduría. Es la gran paradoja del necio que cree que es sabio. Proverbios 29:11. Da rienda suelta a su ira. Ese es el gran problema por el cual Dios se ve no solamente en la bondad de compartir su sabiduría, se ve en la necesidad, se ve con la necesidad misericordiosa de impartirnos la sabiduría, porque sabe que la condición de nuestra mente humana está bloqueada por la necedad. Dice Paul David Tripp: un necio mira el mal y ve bien. Un necio ignora a Dios y usurpa su lugar. Un necio se rebela contra la ley sabia y amorosa de Dios y escribe su propio código moral. Un necio piensa que puede vivir independientemente sin ayuda de Dios. Un necio no piensa del modo en que fue diseñado para pensar. No desea aquello para lo cual fue diseñado y no hace lo que fue llamado a hacer. Con todo, lo que resulta letal de todo esto es que un necio no sabe que es un necio. Nuestra mente caída necesita información nueva, necesita renovarse, porque estamos constantemente amenazados por un estado de necedad perpetua. Un necio necesita nuevos ojos, nueva perspectiva para ver su necedad. De lo contrario, va a permanecer ahí, porque a los ojos del necio su propia necedad es sabiduría. Y esa es la gran paradoja en la que nos vemos constantemente ahí metidos. Nos debatimos siempre entre la sabiduría y la necedad, porque la necedad, como lo dice el Proverbios, está ligada al corazón del muchacho. Desde que nacemos con necedad en nuestro corazón y no podemos responder ni reaccionar a la sabiduría de Dios a menos que Dios haga algo. Qué hermoso que Dios no fue indiferente a nuestra necedad. Qué hermoso que Dios nos miró con misericordia, con compasión y envió a su Hijo para rescatar a los necios de ellos mismos. Yo tengo que poner en la lista de aquellas cosas de las que Dios me salvó, al menos en primer lugar,
sino es que puede debatirse primero, segundo, tercer lugar, top 3, dejémoslo. ¿De qué me salvó Dios? De mí mismo. De mí mismo. Definitivamente uno de los más acérrimos rivales de la gloria de Dios soy yo mismo. Uno de los archienemigos del propósito de Dios en mi vida soy yo mismo. Yo mismo y mi necedad. Gracias a Dios por su misericordia. Entonces Dios nos rescata de nosotros mismos y nos da la respuesta y la cura contra el cáncer de la necedad en la preciosa palabra que nos regaló. A fin de que los necios no solo reconozcan su necedad, sino de que tengamos una herramienta por medio de la cual podamos acceder a la sabiduría. Y ese es el gran regalo de la sabiduría de Dios. Es el gran regalo que Él nos da a través de su palabra. A través de su palabra tú y yo podemos acceder a la sabiduría. ¿Me puedes poner el Salmo 119, 98 al 100, por favor, Betito, que no lo hallo en mis apuntes? 119, 98. Ahí, acá estaba abajo. Vean lo que dice el salmista: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Y aquí el gran misterio de la sabiduría. La sabiduría no se adquiere y no se evidencia únicamente por la acumulación de conocimiento, sino por el actuar en consecuencia de ese conocimiento. Tú y yo somos sabios no por la forma en cómo entendemos solamente la realidad, sino por cómo actuamos con esa información que tenemos. Volvemos al punto inicial: la sabiduría no es intelectual, es moral. Al actuar en consecuencia, al obedecer lo que Dios dice. Cuando David se habla de guardar, implica el que David utilice esos mandamientos, esos estatutos, esos testimonios como un instrumento para la vida diaria. Porque tus preceptos he guardado. No porque sea más inteligente o más fregón, es porque tú, Dios, en tu soberanía me diste acceso a la sabiduría. Y en tu soberanía permitiste que yo pudiera guardar esas cosas en mi corazón. Eso es lo único que me separa de los necios. Gracias a Dios por el regalo de su palabra, porque es ahí donde encontramos esa perfecta sabiduría. Amados, ¿cómo nos podemos separar de la necedad? Accediendo a la sabiduría revelada de Dios. ¿Cómo podemos guardar nuestro camino? Como dice el Salmo 119 también. Bueno, guardando los mandamientos de Dios. No tenemos otro mapa de la sabiduría en nuestra vida. No tenemos otro compendio de sabiduría que no sea la sabiduría que Dios ha revelado. Pero hubo un tiempo, una iglesia, la iglesia de Corinto, que ellos creían que ya tenían un mapa para la sabiduría. Ellos creían que ya se la sabían de todas. Y la iglesia de Corinto estaba rodeada por esta cultura griega en donde tenían grandes maestros con profundos discursos, con una alta capacidad de oratoria, con volúmenes de filosofía para exponer delante de estas congregaciones. Entonces los corintios se sentían bien fregones, que ya tenían acceso a toda la sabiduría. Y se sentían tan fregones que no aceptaban a cualquier maestro que no cumpliera con los estándares de sabiduría que la cultura había manejado, que ellos mismos habían instituido. A ellos, Pablo les dice, ya que Dios en su sabiduría, 1 Corintios 1:21, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. A ver, explícame esto, Pablo.
Dios dice, Pablo dice que Dios, en su sabiduría, Dios estimó como algo sabio que el mundo no lo conociera a través de su propia sabiduría. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios según Pablo? Dice, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. La locura de la predicación, dicen otras versiones. Dios, sabiendo que el hombre iba a empezar a cultivar expectativas. Las culturas orientales principalmente desarrollaron una expectativa en donde se podía llegar a conocer a Dios a través de una iluminación. Un estado de meditación, un estado de conexión con el resto del mundo y la naturaleza, que de pronto ¡pim!, se nos iba a prender el foquito, ¿no? La sabiduría parecía el camino hacia conocer a Dios. Y lo es, pero no la sabiduría humana. Y Pablo sabe que su audiencia está luchando con esto. Que ellos creen que porque ya tienen una sabiduría, pueden acceder al conocimiento de Dios a través de esa sabiduría. Pablo dice, respuesta correcta, camino incorrecto. No es esa sabiduría. No son los discursos. No son los discursos de los filósofos de aquella época los que iban a traer el conocimiento de Dios. Es la locura de la predicación. ¿Y cuál era el contenido de la predicación? Más adelante en el capítulo 2 Pablo dice, cuando yo estuve en ustedes, no anduve con una fuerte habilidad de oratoria y de presunción y argumentos. No supe una otra cosa que no fuera Cristo y este crucificado. La sabiduría de Dios se revela en Cristo. Es ridícula para los judíos, dice Pablo, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios, y Cristo, sabiduría de Dios. Y le damos gracias a Dios por Cristo, porque a través de esto actualmente nos damos cuenta que sigue habiendo griegos entre nosotros y sigue habiendo judíos entre nosotros. Los griegos que buscan sabiduría, los griegos que buscan argumentos y que buscan elevado valor intelectual en la interacción hacia el conocimiento de Dios. Y los judíos que buscan resultados. Dice el judío, yo quiero sentir, yo quiero ver, yo con papelito en mano no me conformo, yo a las pruebas me remito. ¿Dónde están las señales? Dice el judío. Y actualmente nuestra audiencia se sigue dividiendo entre los rígidos judíos y los griegos, que están siempre en busca de la verdad, pero nunca creciendo en sabiduría. Y el plan de Dios, dice Pablo, ese plan ridículo de Dios es el más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. La mayor sabiduría de Dios fue manifestada a través de Cristo. ¿En qué forma? A través de lo que Él hizo, de lo que Él fue, de lo que Él es y de lo que Él estuvo predicando cuando estuvo en la tierra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la sabiduría de Dios? Dice que para liderar hay que servir. ¿Cómo es posible si el líder tiene que estar a la cabeza? ¿Cómo es posible si el líder tiene que estar dando las órdenes? Cristo dijo, entre ustedes no va a ser así. El que quiera primero tiene que constituirse en el servidor de alguien más. Cristo nos habló de honra. Cristo nos habló de que quien ofrece aún un vaso de agua a un pequeñito no quedará sin su recompensa. Cristo vino
a redefinir toda la sabiduría del mundo. No son las élites políticas o económicas. Tampoco son los académicos mejor preparados. Ni siquiera los más religiosos son los que tienen acceso a la sabiduría. Solamente quienes están en Cristo. Y gracias a Dios que porque estamos en Cristo, a pesar de nuestra condición humilde, a pesar de nuestra condición poco preparada, a pesar de que, como dice Pablo, entre ustedes, pues no había muchos sabios, dice versículo 26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. Y todos podemos decir amén a eso. Porque no éramos ni sabios, ni poderosos, ni ricos. ¿Cómo iba a ser Dios un pueblo de reyes y sacerdotes con pura gente no bien? Dios en su sabiduría determinó que así fuera. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Y aquí está la clave de la sabiduría. Cada vez que el mundo me quiera imponer algo que se considera como importante, la sabiduría de Dios reflejada y encarnada en Cristo me dice, quizás eso no sea lo más importante. Quizás lo más importante no es lo que todo mundo busca, sino lo que nadie está buscando actualmente. Lo más importante no es el conocimiento a una profundidad filosófica y teológica que nos produzca un placer únicamente intelectual. Lo más importante es el conocimiento de Dios que nos lleve a decir gracias Dios, porque no era sabio, no era rico, no era poderoso y aún así te plació revelarte a mí. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. La palabra jactancia no le hace justicia al término que Pablo utiliza en varios de sus cartas. En inglés la palabra sería algo así como boast, y boast es como regodearse, pero tampoco le hace justicia. La palabra jactancia tiene más que ver con un grito de guerra, un grito de arenga que se utilizaba para fines militares. El gloriarse en la cruz de Cristo, de lo que Pablo habla a los Gálatas, es en este mismo contexto una arenga, un vamos, un grito de guerra, de ánimo. La sabiduría que Dios ha puesto en nosotros nos permite sentirnos confiados, nos permite sentirnos valientes, no por lo que nosotros tenemos, sino por lo que nos fue revelado a través de su Hijo. Pero sabes, la pregunta es cómo podemos tener acceso a la sabiduría. Cristo la representa, Cristo la encarna, Cristo la ejemplifica, pero sigo siendo una persona que batalla con la necedad. Por eso fue que Cristo se encargó de enviarnos al Espíritu Santo, aquel del que se dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios.
El corazón de Dios no está oculto de nosotros, porque el Espíritu Santo nos revela el corazón de Dios. Si tú te preguntas cómo el andar de Cristo refleja la sabiduría perfecta de Dios, no solamente en el cumplimiento del plan, sino también en la ejecución perfecta del plan redentor, es porque Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Isaías 11:2, lo que dice Isaías acerca de Cristo: y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Lo que dice Isaías van a ser 7 aspectos fundamentales del Espíritu Santo. Estos 7 espíritus que leemos en Apocalipsis, ¿por qué 7 espíritus? Son 7 aspectos, no 7 espíritus. 7 aspectos del Espíritu Santo. Es el Espíritu del Señor. No proviene de ninguna otra fuente, proviene directamente del Dios que imparte su sabiduría. Es espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías dice: sobre Cristo va a reposar ese espíritu, porque Cristo fue asertivo en sus relaciones. Cristo sabía cuándo airarse, cuándo voltear las mesas, cuándo sacar a los cambistas, y también sabía perfectamente cuándo mirar a las multitudes y sentir compasión. Cristo sabía cuándo perfectamente era el momento de alejarse hasta de sus discípulos. Y ahí lo andaban buscando: Jesús, ya te busca la gente. Tiempo de alejarme, tiempo de estar con el Padre. Toda la vida de Jesús ejemplifica una perfecta sabiduría en tiempos, en emociones, en reacciones. ¿Cómo reaccionamos contra los Judas de la vida? ¿Qué les vamos a hacer a los Judas? Amigo, haz lo que tengas que hacer. No se victimizó. No le echó a Pedro. Ese Pedro era bravísimo. Y a Pedro, cuando le dice: no te mueras, le dice: apártate de mí, Satanás. Este ejercicio perfecto de discernimiento, donde ni era todo amistad y todo hippie como nos lo quieren retratar, ni era un ser elevado que se apartaba de la sociedad. La sabiduría de Cristo lo colocaba siempre en el lugar y en el momento correcto, hasta el momento en el que lo colocó en la cruz. La sabiduría de Dios muchas veces va a lograr que tú y yo lleguemos a la cruz. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si la sabiduría en Proverbios promete riquezas y fama y honor. Déjame decirte algo: la sabiduría de Proverbios no es toda la sabiduría. También está la sabiduría de Eclesiastés. Y tú empatas ambos libros, y Eclesiastés es el contrapeso perfecto para Proverbios. Eclesiastés te dice y te invita a ser realista, a saber que la sabiduría de Dios no es un ingrediente para la fama y las finanzas y todo lo que viene después de ella. Es para saber que hay cuestiones que simplemente no suceden por razones que no entendemos. De que tenemos que aprovechar la vida, de que tenemos que aprovechar nuestra realidad, nuestras amistades, nuestras relaciones, hacer bien nuestro trabajo. Y hay veces que Eclesiastés te dice: hay gente que es sabia y que no le va tan bien. Hay veces que las cosas, dice Eclesiastés, parece simplemente de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y eso le da un realismo a la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios llevó a su Hijo a la cruz, porque era lo que tenía que suceder. Era lo que le iba a dar gloria. Era lo más importante. La sabiduría de Dios es selectiva. No es un paquete de bienestar. Es un camino que en muchas ocasiones nos va a llevar a la cruz. Dice Proverbios 8:12, un versículo paralelo a Isaías 11:2. Dice: yo la sabiduría habito con la prudencia, y he hallado conocimiento y discreción.
El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco. El espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo que nos capacita en sabiduría, en inteligencia, en consejo, poder, conocimiento y temor del Señor, va a llevar primero a apartarnos de estas cosas que Dios aborrece. El orgullo, la arrogancia. ¿Sabes por qué no me puedo apartar del orgullo? Por necio. Porque necesito que la sabiduría de Dios penetre en mi corazón y me revele que yo soy de lo vil y despreciado del mundo. Yo no fui ninguna valiosa adición al plan y al pueblo de Dios. Yo era de lo vil. O sea, yo soy el ejemplo que Dios va a utilizar para humillar a alguien más adelante. Y que ese alguien diga, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué ese tan vil? Yo soy lo vil. Yo no soy lo excelente. Yo no soy la gran cosa. Dice, mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia y el poder es mío. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. La sabiduría de Dios ha estado presente en todo el momento, como dice Proverbios 3:19, desde el establecimiento de los cimientos de la tierra. Dios no puede apartarse de la sabiduría. Y sin embargo, Dios se encuentra compartiendo esta preciosa sabiduría con criaturas que sí tienden a apartarse de ella. Y muchas y las más de las veces tendemos a refugiarnos en la necedad, porque la sabiduría de Dios nos lleva a la cruz. La sabiduría de Dios nos lleva a morir a cosas que no queremos morir. La sabiduría de Dios nos lleva a dar lo que no queremos dar. Nos lleva a vivir la vida que Cristo vivió. Y vivir la vida que Cristo vivió no fue una vida llena de riqueza y de favor. Fue una vida que, aunque agradó al Padre, esta vida de todos modos tuvo sufrimiento, tuvo traiciones, tuvo dolor. Y ahí es donde Jesús complementa perfectamente la sabiduría de Proverbios con la sabiduría de Eclesiastés y nos dice, no se trata de las riquezas y de la fama, se trata de una vida en obediencia al Padre, agradándole a Él, dándole gloria en todo momento. Por eso cuando al final de sus días Jesús oraba por sus discípulos en Juan 17 dice, la obra que tú me diste ya la completé. Y de eso se trata la sabiduría de Dios, hacer lo que Él nos ha dado de la forma más perfecta en la que Él nos dio. Me encanta como dice Judas, aquel que es poderoso, la omnipotencia. Y la omnipotencia de Dios se manifiesta en una muy particular circunstancia para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Dios está encargándose de mi vida. Dios está encargándose de mi corazón. Su omnipotencia no está trabajando necesariamente para darme comodidades. Su omnipotencia está trabajando para presentarme delante de Él sin mancha y con alegría, porque Dios, por sobre todas las cosas, es sabio. Él sabe qué es lo que necesito. Él ha visto mi corazón. Y podemos emular esta escena de Juan 20, donde Pedro se encuentra delante de Él. Y muchas veces Dios ha venido delante de nosotros y nos dice, Juan, Pedro, José, Santiago, Alfredo, ¿me amas?
Y Pedro decía: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y sí, Jesús lo sabía todo. Sabía que el amor de Pedro no era el amor que necesitaba en ese momento. Jesús le preguntaba: ¿me amas con un amor incondicional? Y Pedro le decía: te quiero mucho. No me amas, Pedro, te quiero mucho. Con todo y eso, la instrucción de Cristo para nuestra vida, con todo y eso que Él conoce nuestra debilidad, en su sabiduría la instrucción sigue siendo: ve y apacienta mis corderos. Ve y sígueme, Pedro. Otra vez, una vez más, Dios conociendo todas mis fallas, Dios conociendo la frustración que viene a mi vida cada vez que fallo, Dios conociendo todos, la oscuridad de mis pensamientos, que mis motivaciones no siempre son las más sanas, que la más de las veces mis motivaciones son egoístas. Dios conociendo todo eso, en su sabiduría dice: ve y sígueme. Y ese es el llamado para nosotros en esta mañana, iglesia. Ya que en su sabiduría Él se quiso revelar a través de nosotros, lo más sabio que podemos hacer es seguirle, seguir apacentando a sus corderos, seguir haciendo la obra que Él nos encomendó, seguir caminando en ese propósito, porque eso es la sabiduría de Dios encarnada. A veces no entendemos, a veces no lo podemos comprender porque la sabiduría no nos da acceso, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo va a mostrar en nuestro camino los pasos que tenemos que seguir, va a mostrar en nuestro camino las directrices de nuestra vida para continuar apacentando a sus corderos. Sabiendo que Dios lo sabe, tenemos una certeza: aunque Dios lo sabe, Dios es sabio. Y Dios me puso aquí con propósito. Y a Dios no se le escapó de las manos mi vida. Y aunque Dios sabe la porquería de mi corazón, Dios me sigue llamando: ve y sígueme. Ve y esfuérzate. Señor, te damos gracias, Dios, por esta hermosa sabiduría, que para empezar me eligió siendo nada. Esta sabiduría que cambia el juego, Dios, y que no tiene nada que ver con las riquezas, el poder o la sabiduría del mundo, tiene que ver con quienes tú decidiste elegir. Se trata de ti y es por ti y para ti. Esta preciosa sabiduría nos eligió y este precioso espíritu de sabiduría hoy mora en nosotros. Y hoy te pido, Señor Jesús, que este espíritu que estaba en ti cuando caminabas en la tierra se active de una forma extraordinaria en nuestras vidas. Un espíritu de consejo y de poder. Un espíritu de sabiduría y de inteligencia, de conocimiento y de temor del Señor. Que ese mismo espíritu, Dios, se encarne en nuestras vidas. Que seamos, Señor Jesús, aquellos que caminan en la dirección opuesta a la necedad. Yo sé que hay cosas que son difíciles de abandonar y que te han sido difíciles de romper. Yo creo que esto es un perfecto momento para que tú le preguntes al Espíritu Santo: ¿qué tanto ha estado operando la necedad en tu vida? ¿Por qué no entiendo? La necedad es simplemente la resistencia a la sabiduría. No entiendo y no entiendo por qué. Este es un momento de gracia donde el Espíritu Santo puede empezar a romper esos patrones de tu vida, donde dices: es que no entiendo, es que no puedo, es que quizás la necedad está ligada a tu corazón. Quizás has sido resistiendo la voz del Espíritu Santo, ese espíritu de consejo, ese espíritu que está
viviendo y morando dentro de ti, habla pero no lo escuchas por la necedad. Y los cambios que yo necesito no se producen porque hay una resistencia. Y a veces le llamamos a esa resistencia como si fuese un ataque del diablo. Y a veces a esa resistencia le echamos la culpa a otros elementos. Esa resistencia, amado, es necedad pura y dura. Y Dios ha preservado este momento de gracia el día de hoy para que tú puedas poner delante de Él esta necedad que te ha estado ganando la partida, que te ha estado dando tragos amargos, que te ha estado atando a patrones de pecado, que te ha estado atando a conflictos en el trabajo, en tu matrimonio, en tu vida diaria. Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Mira nuestra condición, Dios. No queremos venir a aparentar delante de ti, Dios.